La Superintendencia de Administración Tributaria presenta Cultura Tributaria SAT Guatemala. Bienvenidos. Bienvenidos a esta sexta temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Soy Willy Paredes y les quiero comentar que esta sexta temporada la dedicaremos para platicar sobre aspectos tributarios que constantemente generan dudas al contribuyente en su aplicación. En este primer episodio, nuestros invitados conversarán acerca de los sueldos, salarios, aguinaldo, bonificaciones, comisiones, gratificaciones y otras remuneraciones en dinero que las personas que desarrollan una actividad económica realizan para poder llevar a cabo su actividad. Estos gastos tienen un efecto deducible para el contribuyente inscrito en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, ya que les permite restar estos montos en el cálculo del ISR que les corresponde pagar. El objetivo es orientar a los contribuyentes acerca de las condiciones que deben cumplir para que proceda la deducción. Nos acompañan los licenciados Jorge Dávila y Mildred Castañeda, representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. Así que ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestros invitados, quienes desarrollarán esta interesante información. Iniciamos. Estimados contribuyentes, licenciado Dávila, es un gusto compartir con ustedes. Espero que todos se encuentren bien y creo que siempre es importante platicar de esos temas tributarios que son de suma interés para los contribuyentes. También un gusto saludarles y de veras muy importante este tipo de temas y sabiendo que ya tenemos próximo un vencimiento de declaración que en algún momento pues es muy saludable tomar estos temas, especialmente de las deducciones que el contribuyente pues tiene derecho de deducirnos en su declaración jurada, y hoy pues vamos a tratar sobre el tema de sueldos, salarios, bonificaciones y otras remuneraciones que el patrono pues otorga a sus trabajadores, y creo que es importante que entendamos el alcance de algunas definiciones que son muy importantes para abordar este tema. Claro que sí, licenciado, son básicas algunas definiciones que nos da la ley laboral, ¿verdad? Que esto va como de la mano de este tipo de leyes. Y fíjese que en primer lugar sería importante analizar la definición de patrono. Fíjese que el patrono es una persona, dice la ley, que puede ser individual o jurídica, que contrata a otra para que realice una actividad y a cambio de eso pues le paga una remuneración. Luego también sería importante analizar un poco de qué dice la ley con relación al trabajador. En este caso, pues la ley laboral refiere al trabajador como una persona únicamente individual, es decir, no puede haber un trabajador persona jurídica, ¿verdad? Sino que tiene que ser individual, que le presta sus servicios personales a un patrón y a cambio de eso, pues recibe un pago, un sueldo, una remuneración. Y fíjese que una tercera definición que tendríamos que analizar es la definición de contrato de trabajo. Y para eso sí me gustaría leerla textualmente como lo establece la ley. Y establece que sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligado a prestar a otro patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente, ¿verdad? En este caso pues menciona la dependencia continuada, la dirección inmediata o delegada a cambio de una remuneración, no importando cómo se le llama. Entonces aquí es interesante ver esta definición, cómo la ley establece que tienen que existir dos sujetos, un patrono y otro trabajador. Aquí puede ser que el patrono sea una persona individual, ¿verdad? Dueño de una empresa, o una persona jurídica, una sociedad civil, una sociedad mercantil, y el trabajador pues siempre tendría que ser una persona individual, pero deben existir dos sujetos para que exista esta relación laboral. Muy importante lo que acaba de enfatizar, porque hemos escuchado incluso de algunos colegas contadores o contadores públicos que veces cuando están asesorando a empresas individuales le sugieren al dueño
que él se asigne un salario, por ejemplo, o un sueldo. Entonces, bajo esa premisa que usted enfatizaba de la existencia de dos personas, aquí no se cumpliría. Y vemos que es en el caso de empresas individuales que acostumbran los propietarios instruir o ordenarle a su contador o el que ve el tema de dinero, ¿verdad? Cajero, no sé, le dice, mira, me voy a llevar 3,000 quetzales, 4,000 quetzales, y solo así, ¿verdad? Y entonces, y algunos contadores le dicen, mira, por eso mejor asignate un sueldo. Y lo que vemos acá es que este tipo de retiros de dinero de una empresa, desde la ley del timbre, está regulado que debe quedar documentado cada retiro, ¿verdad? La ley no prohíbe que se hagan ese tipo de retiros por parte del propietario, pero instruye a que quede documentado. Y en consecuencia, en el caso específico de estos retiros, que además debe ser grabado por el timbre, ¿verdad? Ahora, en la pureza de la deducción de estos conceptos de sueldos, salarios, vamos a encontrar una serie de situaciones que, como usted decía, vale la pena como que las analicemos despacio, ¿verdad? Por ejemplo, venía a mi mente ahorita que esta deducción, que es muy importante en las empresas, diríamos que es un rubro donde se mueve la empresa a través de sus recursos, talento humano, se mueve la empresa y este tipo de gasto es importante para la empresa. Y más para que la administración tributaria se lo acepte como una deducción para ir a depurar su base imponible, ¿verdad? Es decir, que sea grabado, pero tomando en cuenta la deducción de este rubro. Y acá vamos a encontrar que la ley daba algunas condiciones. Por ejemplo, el artículo 22 del decreto 10/2012 nos dice que la erogación debe ser útil, necesaria, indispensable, o sea, le da un énfasis que no es inventada la erogación, ¿verdad? Y algunas empresas individuales que son familiares, veces hasta pretenden que algún familiar que de repente ni llega a la empresa tenga un pago de sueldo. La administración está facultada para ir a corroborar esos extremos, ¿verdad? Y en los casos que la ley establece, usted se recordará en Código de Comercio, la exigencia de llevar contabilidad completa viene como la norma tributaria y suma como un requisito, una condición de que debe de hacerse retenciones en el pago de los sueldos. Desde luego observando todo lo que está en el apartado, la categoría de relación de dependencia, de rentas del trabajo en la ley, pues está ahí todo un procedimiento que le dice al patrono cómo debe determinar, por ejemplo, la retención del trabajador. Pero para que sea deducible, la ley le dice, si usted está obligado a llevar contabilidad, va a tener que hacer retenciones. Y también, desde luego, si hace las retenciones, la ley le dice, entréguele a su trabajador su respectiva constancia de retenciones. Entonces son condiciones que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Luego, siguiendo con esto de las condiciones que la ley da para aceptar este tipo de deducciones, ya decíamos, tan importante para el contribuyente, vamos a ver que debe estar reportado en la planilla del Seguro Social, ¿verdad? Y es un dato interesante que las últimas reformas de la ley pues dieron esa exigencia, ¿verdad? E incluso vamos a encontrar, licenciada, que allí esta ley estableció que debe de haber una cooperación entre la SAT y el Seguro Social y transmitirse información, ¿verdad? Porque antes había como un reporte para la administración tributaria, veíamos un gasto elevado y en la parte del Seguro Social no se presentaba una congruencia entre esa deducción que se hacía en la SAT y lo que se reportaba en el Seguro Social. Entonces la ley en sus últimas reformas dio esa exigencia, ¿verdad? Que debe, tanto la SAT como el Seguro Social o el IX como lo conocemos, deben de
trasladarse información, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que es importante también mencionar, bueno, o de lo que usted mencionaba, resaltar, que usted dice a veces, pues los contadores les dicen a los dueños de empresas, miren, pues asígnese un salario, ¿verdad? Yo creo que este tipo de actividades, este tipo de programas, en este caso el podcast, sirve para que no solamente se delegue a los contadores, sino que también el propio contribuyente vaya sabiendo qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, porque al final el responsable va a ser el contribuyente. Y también, continuando con esto de las condiciones que usted indicaba, podríamos decir que es una condición, sobre todo porque hemos visto en la práctica que hay sobre todo sociedades civiles, podríamos decir fundaciones, asociaciones o sociedades mercantiles, pues que contratan los servicios ahí sí, de los socios, de los esposos o esposas de los socios o de sus parientes en los grados de ley. Así se establece, ¿verdad? Entonces, en este caso, la ley sí pone un techo, llamémoslo de alguna manera, del 10% de esa renta bruta anual del contribuyente para poderlo deducir. Entonces ahí hay que tener cuidado porque también se ve en la práctica, ¿verdad? Que no solamente incluyen el 10%, sino que todo, aunque se pase. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en este caso podría en algún punto repercutir como ajuste, ¿verdad? Este tipo de prácticas. Y ojo que aquí la ley, licenciado Dávila, no es que diga no le pueden pagar a los socios, a las esposas, esposos, sino que únicamente dice, bueno, págale lo que usted quiera, pero al momento de hacerlo deducible, respete el techo del 10%. Entonces creo que por ahí no hay que confundir. Y también hacer énfasis en lo que usted decía, que realmente es el trabajo que vayan a realizar. Si se le está pagando un salario, realmente sirva para generar la renta del contribuyente y no la mala práctica que usted mencionaba anteriormente, que a veces ni llegan, ¿verdad? Y cuando se pregunta, mire, ¿y tal persona qué hace? La gente ni la conoce porque nunca llega a la empresa. Es decir, se le está pagando un salario, pero no es útil, necesario, pertinente o indispensable para la generación de renta del contribuyente. Sí, y también tener en cuenta que en esta relación entre trabajadores y patronos, incluso por mandato de ley, vamos a encontrar obligaciones de pago, como serían los temas de bonificación, de productividad, el bono 14, el aguinaldo. Y yo quisiera partir de este bono que comúnmente se ha tasado en 250 quetzales, Sí. que está en la ley, ¿verdad? Y sobre este bono ha habido como una especulación de que es una renta exenta, ¿verdad? Y yo tuve la oportunidad en algún momento de ver cuando nació esta norma, y cuando nació efectivamente decía que era exento, pero en el mismo periodo de gobierno se empezó a ver un mal uso. ¿Cuál era el mal uso? Que digamos el patrono venía y en ese tiempo que nació se pagaba 72 quetzales de la bonificación, pero el patrono a sus familiares cercanos o su familia venía y a ellos les pagaba 10,000, 15,000, 30,000 quetzales por ese concepto. Entonces en el mismo periodo de gobierno salió un nuevo decreto donde expresamente lo deja como una renta gravada. Nosotros entendemos que en el desarrollo histórico que ha tenido esta bonificación se ha mejorado la bonificación, ¿verdad? Y hoy hablamos de 250 quetzales, ¿verdad? Mensuales. Entonces, para el patrono esto es una deducción, pero lo que queremos enfatizar es que para la persona que lo recibe va a ser una renta afecta como su sueldo. Desde luego después de las deducciones que la ley le permite al trabajador. Y ya hablábamos también del tema de otras remuneraciones que el patrono acostumbra o tiene políticas de otorgar. A mí me llama la atención el tema de depreciaciones que muchas veces algunos empleadores, cuando sus trabajadores pues ponen al servicio de la empresa un vehículo, pues ellos son como justos, ¿no? Y tratan de darle una contraprestación al trabajador y se han inventado, digo yo, este término de depreciaciones, pero esto hace mucho ruido a la administración tributaria
porque, digamos, la autoridad fiscal tiene la capacidad, la competencia de ir a verificar si existen esos activos, ¿verdad? Si existe una flotilla de vehículos, pero para sorpresa muchas veces está el gasto de depreciación, pero la empresa no tiene vehículos. Entonces, digamos que debiera ser más transparente, porque la ley no está diciendo que el patrono no lo pague. Y ya hablábamos de que es algo justo, ¿verdad? Si yo estoy poniendo mi vehículo a disposición de la empresa, pues qué bueno que reconozcan un pago. Muchas veces es una cuota mensual, ¿verdad? Pero yo creo que lo que está malo es el nombre, ¿verdad? Que no lo denominen así como quien dice en un solo término de depreciaciones, sino que debería ser otras remuneraciones, quizás entre paréntesis, con la explicación de las partidas contables. Decir que es ese tipo de contraprestación que se le da a los trabajadores por el uso de un vehículo de ellos que han puesto a disposición de la empresa. En el tema del bono 14, que es una remuneración importante, ¿verdad? Ya lo hemos visto que la ley regula que a mitad de año, en el mes de julio, pues los patronos tienen obligación de hacer este tipo de pago, de bonificación también a sus trabajadores. La ley dice que esto es admitido, que es deducible, y solo da un parámetro que sea en proporción del 100% del sueldo ordinario. Aquí ha habido algunas confusiones y quizás algunas empresas tienen política de dar un bono 14 del 150%, o algunos hacen un cálculo de otros pagos que hacen a sus trabajadores, pero la ley es bien enfática a decir que sí es procedente, pero el 100% de su sueldo ordinario. Igual alcance vemos que tiene para el aguinaldo, ¿verdad? Que es otra remuneración importante de los trabajadores, desde luego para la empresa, un gasto importante, que también la ley lo permite como una deducción para ir a depurar ese pago que él tiene que hacer por concepto de impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces vemos también que está casi con la misma redacción, y solo hace una excepción importante, que si en la empresa hay un pacto colectivo, ahí sí lo admite que para cualquiera de estas prestaciones que recibe el trabajador pudiera exceder el 100%, pero debe existir un pacto colectivo. Homologado, por supuesto, ¿verdad, licenciado? Desde luego usted conoce más de ese tema, ¿verdad? Claro que sí. Y siguiendo con esas otras remuneraciones que usted mencionaba, fíjese que hay empresas que pagan comisiones. Tal vez tienen vendedores, ¿verdad?, que les dan un porcentaje por cada venta que realicen. O también se da mucho en las empresas de cobranza, donde también se les otorga un porcentaje de comisión por lo que al final logren recuperar de la cartera, así le llaman, ¿verdad? Entonces, esa es otra remuneración que el patrono paga a los empleados, pero va siendo variable mes con mes, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser la misma todos los meses. Y también en la práctica, fíjense que yo conozco empresas que les pagan bonos a los empleados. Alguien me decía, hay un tal KPI, ¿verdad? Que es como cuestiones por cumplimiento de objetivos institucionales o de las empresas. Pagan también algún bono por cumpleaños, algún bono navideño, algún bono para Semana Santa. Entonces son políticas internas que van permitiendo darle más incentivos pues a los trabajadores, que al final es correcto, ¿verdad? Como decía usted, es justo. Pero hay que tener en consideración que para que esto pueda ser deducible, la ley siempre pide que se cumplan los requisitos. ¿Qué requisito podríamos decir? Bueno, si se le van a pagar comisiones variables, haga la actualización de la renta, ¿verdad? Para poderle hacer una retención oportuna al trabajador, y al momento de poder hacerle la constancia, pues que vaya el impuesto que realmente le correspondía retener. Creo que eso es de un tema importante, ¿verdad? Quizás esto de la actualización que usted menciona es interesante, que hoy con este desarrollo tecnológico que tenemos, diríamos que un contador no le va a ser muy difícil como actualizar, ¿verdad? Si hubo un pago como dicen algunos del bono del pescado, ¿verdad? que le dan para Semana Santa, como usted mencionaba. Digamos que a través de los sistemas eso sería como solo de ingresar el dato masivo, diríamos, y se tiene ya una actualización, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que aquí es importante también que el contribuyente tenga en cuenta que tiene que documentarse, tener esa documentación de respaldo,
¿Qué podríamos mencionar? Bueno, pues las planillas debidamente pagadas al IX, ¿verdad? Con ese recibo en donde consta el pago de las mismas para poder cumplir con ese primer requisito que usted mencionaba o uno de los requisitos, ¿verdad? Para que proceda la deducción en este caso. Libros de salarios cuando correspondan, los contratos individuales de trabajo, mejor si ya están inscritos en la inspección de trabajo para cumplir. Ahí sí que en las dos áreas, ¿verdad? Con las obligaciones que se tiene como patrono. Y por supuesto, todas las retenciones, tener esa documentación que respalde que se entregaron correctamente ante la SAT. Entonces aquí creo que vale la pena volver y recalcar con relación a la adecuada actualización y retención de los trabajadores. También tener esas constancias de retención que el patrono, en este caso contribuyente, puede emitir desde la herramienta que esté utilizando para realizar las retenciones. Y la ley, fíjese que aquí interesante, permite que se pueda incluir o se pueda contar como una constancia de retención la boleta de pago. Fíjese que en materia laboral, la boleta de pago es una obligación del patrono poderla emitir. Entonces, aquí en este caso, en materia tributaria, la ley dice, bueno, ¿sabe qué? Puede sustituir la constancia de retención por la boleta siempre que cumpla con algunos requisitos, que podríamos mencionar que es el nombre y el NIT, tanto del patrono como del trabajador, cuánto le está pagando y cuánto le está reteniendo. Entonces, toda vez la constancia de retención, en este caso la boleta, incluya estos datos, entonces se puede sustituir. Yo creo que es una buena ayuda esta excepción que fue incorporada a la ley. Yo recuerdo que cuando nació estas retenciones, incluso al patrono le daba un plazo perentorio. De pagado el sueldo, le daba un plazo bien breve para emitir la constancia. Ahora, me llama la atención de esta sustitución que usted dice que en el ámbito laboral de los trabajadores parece una buena opción, pero al terminar el periodo impositivo creo que es saludable que se tenga claridad que sí se necesita emitir una constancia, ¿verdad? En este caso sería por todo el periodo anual, ¿verdad? Correcto, así es, licenciado. Y mire que cuando uno habla de temas interesantes, el tiempo vuela, ¿verdad? Y pues ya hemos llegado al final de este episodio. Yo pues siempre agradecida. Este es el primer episodio de la 6ª temporada. Imagínense, ya vamos por la 6ª temporada. Y no me queda más que agradecerle a cada uno de los contribuyentes que ha escuchado este podcast y también hacerle la cordial invitación a que escuche las otras temporadas, ya que también hay temas tributarios que yo sé que son de sumo interés para ellos. Sí, me sumo a esa invitación y nuevamente pues agradecer que les llame la atención este tipo de temática y nos despedimos. Y es así como hemos presentado el primer episodio de nuestra 6ª temporada de Cultura Tributaria SAT Guatemala. Agradecemos a nuestros invitados quienes nos han orientado acerca de las condiciones aplicables a los sueldos, salarios, aguinaldos, bonificaciones, comisiones, gratificaciones y su efecto deducible en el ISR. Nuestro objetivo es orientar y facilitar el cumplimiento tributario. Esperamos haber dejado en ustedes un nuevo aprendizaje, ya sea en su actividad profesional o académica. Los invitamos desde ya al siguiente episodio de esta 6ª temporada. Soy Willy Paredes y ha llegado el momento de despedirme. Recuerden suscribirse en YouTube o habilitar la campanita en Spotify para recibir las notificaciones de los episodios que estaremos publicando. Hasta la próxima. La Superintendencia de Administración Tributaria presentó Cultura Tributaria SAT Guatemala. Hasta la próxima.